Para la evaluación nutricional, en los establecimientos se cuenta con aparatos o dispositivos muy básicos, muy fáciles de emplear. Se lleva registros, ¿no? Se usan tablas que permitan hacer una valoración adecuada para ir ajustando, ¿no? De acuerdo a la edad, de acuerdo a la talla, ¿no? El soporte que debe recibir cada persona. Asimismo, si ustedes tuvieron la oportunidad de estar pues, en una posta, un centro de salud, saben que hay programas preventivos promocionales donde también se les administra complementos o suplementos dependiente del grupo etario o del grupo de riesgo, ¿no? Llámese, por ejemplo, hierro, calcio, ¿no? Ácido fólico en el caso de las gestantes, entre otros. Entonces, la evaluación nutricional forma parte de la evaluación de la salud de una persona en cualquier etapa de su vida, con el objetivo de medir la ingesta, ¿no? Valorar la salud de las personas, ¿no? Y en grupo, porque se hacen estudios poblacionales dependiente de la información que uno obtiene. Es así que uno puede determinar, por ejemplo, en qué ciudad de un departamento dado que hay desnutrición infantil, ¿no? O que hay algún otro tipo de trastorno en un grupo determinado. La idea es poder identificar la presencia, la naturaleza y la extensión de la situación nutricional que esté alterada. Y como dije hace un momento, no necesariamente un desnutrido, sino también puede darse al otro lado, ¿no? El exceso, la obesidad. Acá en el Perú, la obesidad en los adultos no es tan estrepitosa como es en otros países, ¿no? En los países industrializados. Aquí nosotros vemos por acá hay alguien de 110 kilos y wow, nos parece gordo, bien, ¿no? Un gordito, ¿no? Pero en Estados Unidos pues hay personas que pesan 150, 180, 200 kilos y wow, eso sí es un extremo, ¿no? ¿Cuándo debe hacerse una evaluación mucho más exhaustiva? Cuando hay trastornos nutricionales, ¿no? Una mujer gestante es importantísimo. A ver, alguien que me pueda decir cuántos kilos debe subir una mujer embarazada hasta el término de su gestación. Cualquiera. A lo mucho 12 kilos. ¿Cuánto dijo, perdón? 12. Sí, sí, muy bien, entre 10 a 12 kilos. Claro que sí. Y una mujer tiene que aceptar eso, ¿no? Es en los controles donde se le va a ir evaluando, ¿no? Por eso es que hay que ser más minucioso, más exhaustivo ahí, porque hay mujercitas, pues, que no quieren ganar mucho peso, porque vieron que de repente la prima, la amiga, salió embarazada y lo que era muy flaquita ha quedado, pues, después del embarazo, muy subida de peso. Pero eso puede deberse también a un descontrol, a que hubo una ingesta más allá de lo necesario. Por eso se tiene que hacer una revisión constante. En los niños, en los adolescentes, porque ellos están en proceso de crecimiento, y no solamente en estatura, sino también en el desarrollo cerebral. Yo veo, por ejemplo, en una lata de un producto que venden para los niños, para los adolescentes, dice vitaminas desde la A hasta la Z, vitaminas y minerales, dice. ¿Es útil? Ustedes que han estudiado su bioquímica, ¿no? Su biología molecular, ¿qué ocurre
cuando se ingresa al organismo dos elementos que tienen el mismo receptor? Es una pregunta libre, ¿eh? Cualquiera puede opinar, levantar su mano, cualquiera. Va a competir, ¿no? Y en el peor de los casos, ninguno de los dos lo aprovecha. Y al final, el beneficio que estoy tratando de obtener con ello no sirve. Por eso, sulfato ferroso, punto. Hierro. ¿Para qué complementarlo con tanta cosa? Sino que es publicidad, es marketing. Y la mamá o el papá que no tiene conocimiento claro sobre esto, dice, sí, pues, oye, mira, acá le estoy dando de todo a mi hijo. Y de todo puede darle mejor por aquí en la alimentación convencional, ¿no? Ustedes han visto la publicidad de las leches con DHA y ARA, ¿no? Muy común para el desarrollo cerebral. Pero el DHA sirve sobre todo durante los primeros 2 años. Más allá como que ya no es útil, pero le siguen dando al niño de 6, 7 años con DHA y ARA. ¿Para qué? Un deportista, yo supongo que aquí entre ustedes habrán varios deportistas, ¿no? Algunos que les guste el fútbol, el básquet, el vóley, la natación, y eso es bueno, no pierdan esa costumbre, ¿no? Y cuando alguien es competitivo, necesita pues una valoración también más exhaustiva para mantener el ritmo de competencia. Pacientes que tienen enfermedades crónicas. A ver, dígame una enfermedad crónica. Diabetes mellitus. Ya, diabetes. Hipertensión. Otra. Cáncer. Cáncer, enfermedad crónica. No entraría por ahí. Una enfermedad pulmonar. Artrosis. Artrosis, bien. Esas son las 3 principales. Los problemas artrósicos, osteoartrósicos, osteoporosis, ¿no? Los trastornos cardiovasculares, como la hipertensión arterial, y los trastornos metabólicos, como el caso de la diabetes. Paciente hipertenso que no hace su ejercicio, que no disminuye el consumo de sal, prácticamente está disminuyendo su tiempo de vida. Paciente diabético que no respeta también el consumo de varios alimentos prohibidos, ¿no? Y que a veces asolapadamente los consume. Se tiene que en ellos supervisar. Un hipertenso, por ejemplo, pertenece a un programa, un diabético, y que acude todos los meses para recibir su medicación, en el caso del Seguro Social, y que acude cada 3 meses para evaluación con el especialista, para ir ajustando, para ir valorando, ¿no? No hay que esperar que nos toque consulta para ver cuánto pesamos. Uno mismo puede hacer su valoración, su índice, peso, talla para la edad. Los componentes de la evaluación nutricional, en primer lugar, es una encuesta, un interrogatorio, luego hay que hacer el examen físico, la antropometría, que es la valoración, los índices, y algunas pruebas de laboratorio complementarias. La encuesta alimentaria debe ser muy acuciosa, sobre todo si estamos frente a un trastorno nutricional por deficiencia o por exceso. Hay que consignar el número de comidas, ¿no? Incluyendo todo, jugo, bebida, golosinas, todo el extra que es ingerido entre comidas, porque
al final vemos que la persona consume 4 o 5 veces al día, ¿no? La encuesta alimentaria, es importante estar alerta a la presencia de hábitos alimentarios inhabituales, detectar conductas que orienten a trastornos del apetito y que son muy frecuentes en el adolescente. ¿Por qué en el adolescente? Porque el adolescente, ustedes hemos pasado por esa etapa, ya siente la atracción hacia otras personas, ¿no? Y también quiere sentirse atraído. Y por ahí puede distorsionar, ¿no?, las medidas que debe tomar en cuanto a su alimentación, apareciendo trastornos, ¿no?, como la anorexia, como la bulimia. Métodos para evaluar la ingesta alimentaria: un recordatorio de 24 horas. El registro tiene que hacerlo el mismo paciente, ¿no?, con la ayuda de un profesional. La idea es ser lo más real, ¿no? O sea, hay que saber evaluar, hay que saber conversar con el paciente. Ustedes les enseñaron a hacer una historia clínica, pero no es parametrada, o sea, no necesariamente, pues, hay que transmitirle confianza al paciente, ¿no?, para que el paciente pueda orientarnos, dirigirnos, ¿no?, permitir que tomemos una idea clara de lo que tiene, ¿no?, dar un diagnóstico lo más certero y un buen plan de trabajo. Yo, por ejemplo, cirujano, evalúo a mi paciente, lo entrevisto, no le doy la confianza suficiente, no pregunto las cosas que debo preguntar, y una paciente que viene con dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, termino programándola por una apendicitis aguda, y cuando abrí, ¿qué encontré? Sangre, una trompa con un embarazo ectópico roto. ¿Qué pasó? Que no hice una evaluación, no hice las preguntas correctas, no le transmití confianza al paciente, en este caso a la paciente. Igualito es esto, porque es parte de la valoración. Hay que hacer una entrevista, ¿no?, correcta. En la valoración nutricional usamos encuestas, ¿no?, que es un método relativamente seguro. Es un registro de ingesta de unos 3 a 5 días que incluya un día festivo. Permítame un instante, por favor. ¿Por qué hay que incluir? Algunas personas dicen, de lunes a viernes yo sigo, ¿no?, mis pautas de nutrición, respeto en casa, todos mis jugos por la mañana, no me excedo en las carnes, disminuyo el consumo de sal, pero el domingo sí es el día de los antojos. Y acá, pues, en el Perú, porque no voy sin Chiclayo, en el Perú se come bien, hay mucha comida, mucha variedad, todo delicioso aquí. Muchos de ustedes, pues, en sus diferentes lugares, ¿no?, porque estarán algunos en la sierra, otros en la selva, otros en la costa, y esa comida tan deliciosa de cada zona, pues a veces estamos esperando el fin de semana para darnos ese gusto, y eso también tiene que ser valorado aquí, porque es una ingesta de repente con exceso de proteínas, con exceso de carbohidratos, y que es necesario tomar apunte para hacer una valoración correcta. Y eso que permite que eliminemos un poco la subjetividad de la encuesta. Es importante consignar antecedentes socioeconómicos y culturales,
por su relación con la disponibilidad de alimentos o con patrones dietarios específicos. Claro, si tengo un paciente que viene, lo estoy atendiendo en Chiclayo, que viene de Cajamarca, tiene ciertas costumbres, ¿no? Tengo que adaptarme, ¿no?, a eso, tengo que hacer una valoración tomando en cuenta sus costumbres, sus antecedentes, ¿no?, socioeconómicos y culturales. La anamnesis nutricional va a proporcionar entonces antecedentes de gran ayuda en la evaluación del estado nutricional, pero por sí sola no va a permitir formular un diagnóstico correcto. Es ahí donde viene ya la evaluación completa, cuidadosa, incluyendo el desarrollo puberal si se trata de un adolescente. Estamos ya entonces hablando del examen físico. En algunos casos, el aspecto general del individuo, la observación de masas musculares, estimación del panículo adiposo en la zona de declive, el cuello, el abdomen, ¿no?, para tener una impresión nutricional, pero siempre respetando parámetros específicos. Los signos clínicos que orientan a una desnutrición proteica o carencias específicas van a depender de cambios estructurales a nivel tisular y por lo tanto pues son de aparición tardía. Vamos a ver, por ejemplo, uñas quebradizas, piel seca, caída del pelo. Cuestiones que son inespecíficas pueden ayudar, ¿no?, a hacer una valoración adecuada, asociarlo a un nutriente en particular. Hay que ver factores externos que también pueden estar afectando el estado nutricional de las personas, la exposición al frío, higiene deficiente. Y llegamos al tercer punto, que es la antropometría, que son las mediciones corporales. Cosas básicas, una balanza, un tallímetro, un centímetro, ¿no?, que nos permiten tomar datos, que los llevamos a tablas y que tenemos con precisión el estado nutricional del paciente. La evaluación antropométrica pues es una técnica muy usada, ¿no?, que nos proporciona información fundamentalmente acerca de la suficiencia de aporte de los macronutrientes, y cuando hablo de macronutrientes son proteínas, carbohidratos y lípidos. Y las mediciones más utilizadas son el peso y la talla. Hay determinaciones también del perímetro braquial, del grosor de los pliegues cutáneos, que permiten hacer estimaciones de la composición corporal, que pueden ser de utilidad cuando se usan en conjunto con el peso y talla, pero que en sí no tienen ventajas si se realizan de manera aislada. Con lo básico, con lo convencional, podemos obtener información importante, información valiosa. Aquí vemos una imagen de una práctica muy usual, porque este es un procedimiento simple, es un procedimiento seguro, no invasivo. Se puede realizar pues ahí en el paciente en su cama, si es un bebé en una báscula, un niño, ¿no?, como vemos ahí, con dispositivos similares para los adultos. Se puede hacer a grandes masas, es decir, podemos hacer una valoración nutricional de un colegio, un estudio pequeño o de una zona determinada de nuestra ciudad. Estos equipos son de fácil adquisición, son baratos, son portátiles, son duraderos y de muy fácil manejo. Dentro de las ventajas de la antropometría, ¿no?, es una metodología precisa, exacta, ¿no?, permite valorar cambios del estado nutricional en el tiempo, porque cada niño, si hablamos de esto de los pequeñines, tienen su carnet, CRED, crecimiento y desarrollo. Entonces se va a ir identificando algún cambio, alguna alteración para ajustar, ¿no?, los consejos nutricionales que se les da pues a los padres.
Se hacen estudios individuales, poblacionales, que tienen, bueno, en lo que es las políticas de salud, valorar la desnutrición, leve, moderada o severa. Definitivamente que nuestro país en los últimos 20 años no ha tenido autoridades que se hayan preocupado, ¿no?, realmente por la salud de nuestros, de los peruanos, ¿no? No voy a hacer ninguna mención, ¿no?, por si acaso, es un comentario general. Estamos próximos a elegir un presidente o presidenta, no sabemos, pero hay que revisar bien, hay que leer bien, ¿no? Y no llevemos pues a alguien que continúe con esta deficiencia tan marcada que tiene, ¿no?, en cuanto a lo que son políticas que estén abocadas a la mejora del estado nutricional, de la salud, del cuidado de las personas, ¿no? La pandemia llegó y nos mostró nuestra realidad. Un sistema de salud precario, ¿no?, un sistema de salud que rápidamente desbordó en el problema y que aún sigue afrontando y tiene para rato, ¿no? La longitud y el perímetro cefálico, valoraciones que se hacen desde los pequeñines, ¿no? Menores de 2 años, hay un aparato que se llama de una pieza horizontal sobre la que se coloca al pequeño para obtener la medida precisa, y el perímetro cefálico, ¿no?, que se pasa una cinta inextensible por la parte inferior frontal sobre los arcos ciliares y atrás en la protuberancia occipital externa, y se tiene pues una medición lo más exacta posible. Si un niño tiene menos de 20 kilos, se usa una báscula, caso contrario ya usaremos otro dispositivo. El peso como parámetro aislado no tiene validez, se tiene que expresar en función de la edad y de la talla. Es ahí donde se hace el cálculo de los índices. Para tallar al niño se dispone de estos equipos, como decía hace un instante, muy prácticos, muy fáciles, ¿no?, de manejar. Se hace la valoración debida, se obtienen los datos necesarios para hacer el cálculo correspondiente, para colocar la información en unas tablas que ya nos ha otorgado, ¿no?, las entidades que supervisan la nutrición de los países a nivel latinoamericano, a nivel mundial, ¿no? La OMS recomienda unas curvas elaboradas en base a pesos y tallas de niños y adolescentes que provienen de grupos socioeconómicos alto y medio de países subdesarrollados y que son similares a los de adolescentes de países desarrollados con antecedentes comparables. En cambio, los referentes locales u otros de menor exigencia podrían estar describiendo el crecimiento de una población que no ha logrado expresar todo su potencial genético. O sea, nosotros estamos utilizando unas tablas a nivel latinoamericano con similitudes, ¿no?, poblacionales. Definitivamente que no nos vamos a comparar pues con en Estados Unidos, donde la talla promedio va por encima de la nuestra. En estas curvas de crecimiento se acepta como normal una talla entre 95 y 105 del estándar, entre los percentiles 10 y 90 para la edad. Estas son las tablitas. Supongo que las deben haber visto, ¿no? Viene incluso en colores, ¿no? De color rosado para las niñas y de color celeste para los niños, ¿no? Aquí se coloca la información que se obtiene en la evaluación antropométrica, y de acuerdo a eso se determina, ¿no?, el percentil en el cual se encuentra
el niño durante su proceso de crecimiento y desarrollo y determinar si hay una deficiencia o exceso. Son las diferentes tablas. El índice de peso para la talla ha sido utilizado clásicamente para evaluar el estado nutricional. Una de las preguntas que solemos hacer en las evaluaciones. Aquí no nos importa la edad. Sin embargo, durante la adolescencia, la relación peso para la talla cambia bruscamente con la edad y con el estado puberal, por lo que algunos cuestionan, ¿no?, su real utilidad. Pero a pesar de eso, el índice peso-talla es aún utilizado para diagnosticar la obesidad y la desnutrición en adolescentes y en niños. ¿Podrían ustedes decirme qué departamentos en nuestro país son los que tienen mayor índice de desnutrición? Mencióneme 5. Pregunta abierta. 1. 1. Ya. Cajamarca. Cajamarca, muy bien. 2. Ayacucho. Ayacucho, 3. Huancavelica. Perfecto, muy bien. Cusco. Está por ahí, pero no está dentro de los primeros. Pasco. Pasco. Cerro de Pasco, sí. Miren, ustedes han mencionado Cerro de Pasco y Cajamarca. ¿Qué abunda por ahí? La ganadería. Minería. Minería. Ganadería, sí, pues son zonas, pues, ¿no? De la región andina donde hay mucho ganado, es cierto, pero yo no iba a eso, sino a lo que mencionó su otro compañero, minería. ¿Y la minería qué genera? Dinero. ¿Cómo es posible que siendo lugares explotados, donde se altera el ecosistema, donde se altera, ¿no?, las zonas de desarrollo de las personas, donde se pone en riesgo su vida, haya problemas de alfabetización y haya problemas de nutrición? Qué increíble, ¿no? Y eso es porque lamentablemente ese dinero se va a donde no debe llegar, ¿no? Culpa de nuestras autoridades, pero en el fondo culpa nuestra, porque nosotros somos los que lo elegimos. Así entonces, tenemos pues en nuestro país altos índices de desnutrición. Hay programas que incluso han sido aprovechados también para obtener por ahí un beneficio, ¿no? Caliwarma, ¿sí han escuchado? Sí, doctor. ¿Sí? Cunamar, ¿no? Juntos. En estos programas se le brinda apoyo nutricional, ¿no?, a los pequeños, económico también a los padres, pero vemos noticias donde el arroz que estaba destinado a ese programa se encuentra en mal estado. Y eso se llama robo, porque se aprovecharon, ¿no? Y esos niños que estaban esperando ese soporte alimenticio les llega productos de mala calidad, que lamentablemente no era lo que estaba destinado para ellos, pero hubo por ahí un acto delictivo de por medio. Es importantísimo, ¿no?, mejorar estos aspectos. Es importante cuidar, ¿no?, a los niños, a los adolescentes. Siempre escuchamos de ellos depende el futuro del país, pero niños desnutridos, ¿no?,
definitivamente que no hay mucha esperanza. Para una misma talla, el peso correspondiente al percentil 50 es diferente según la categoría de la edad. Por eso, un índice peso-talla entre 90 y 110 se considera normal. Los criterios para catalogar severidad de la desnutrición no son uniformes en todos los pacientes. Pero de manera general, podemos decir, tomando en consideración el índice peso para la talla, recuerden, es el más utilizado para la valoración del estado nutricional. Menos de 90, desnutrición. Menos de 75, desnutrición grave. Y para el otro extremo, mayor de 110, sobrepeso, mayor de 120, obesidad. Y apareció un cálculo, ¿no?, muy utilizado, ahora sí, en adolescentes, en jóvenes, en adultos, el índice de masa corporal. Considerado el mejor indicador del estado nutricional en adolescentes, porque hay una buena correlación con la masa grasa en sus percentiles más altos, por ser sensible a los cambios de composición corporal con la edad. Aquí tenemos los cuadros, ¿no?, las tablas de la evaluación del índice de masa corporal. También para varones, para mujeres, ¿no? Se reserva la clasificación de obeso para aquellos adolescentes que, además de tener un índice de masa corporal mayor al percentil 85, tengan un exceso de grasa subcutánea objetivado por la medición de pliegues cutáneos. Ahí sí es necesario, ¿no?, este complemento, esta valoración de los pliegues cutáneos. El índice de masa corporal entre el percentil 5 y el percentil 15 requieren de evaluación clínica complementaria para identificar aquellos adolescentes que están en riesgo nutricional. Los que están entre 15 y 85 corresponden a un estado nutricional normal. El índice de masa corporal resulta de la división de la masa en kilogramos entre el cuadrado de la estatura expresada en metros, ¿no? Esta es una fórmula muy conocida, ¿no? Probablemente ustedes ya la han empleado en su salud pública. A pesar de que no hace distinción entre los componentes grasos y no grasos de la masa corporal total, ¿no?, es el método más práctico para evaluar el grado de riesgo asociado con la obesidad. Aquí tenemos la clasificación de la OMS, ¿no? Una persona normal se encuentra con un índice de masa corporal entre 18 a 25. 25 a 30, obesidad 1. 30 a 35, obesidad 2. 35 a 40, obesidad 3. Premórbida, ¿no? Y más de 40, pues ya es obesidad mórbida. Hoy en día, hablándoles un poco del campo mío, está muy de moda, ¿no?, la cirugía bariátrica. Vemos, ¿no?, personajes famosos, artistas sobre todo, que se han sometido a este tipo de intervenciones. ¿Conocen ustedes algunas de las formas de cirugía bariátrica? Pregunta abierta. Bypass gástrico, balón gástrico. Banda gástrica. La banda gástrica. A ver, con todo y eco, perfecto. Entonces tenemos bypass gástrico, manga gástrica, banda gástrica, balón gástrico, ¿sí? ¿Y cuál es la más común hoy en día? La más común es la manga gástrica. Ustedes que recuerdan su anatomía, ¿no? El esófago desemboca en la parte superior ahí del estómago, el ángulo de His, ¿sí?, la curvatura mayor hasta el antro gástrico, luego sigue el duodeno,
lo que se hace es sacar parte del estómago, de tal manera que es como si el esófago tuviera continuidad hasta el duodeno, en el mismo calibre. O sea, todo el segmento de la curvatura mayor se extirpa. La cirugía bariátrica inicialmente aparece como una alternativa curativa a los problemas de obesidad, pero hoy en día está teniendo ya un enfoque más estético, porque vemos personas que no teniendo un índice de masa corporal tan alto, se someten a este procedimiento. Ya tendremos la oportunidad de hablar más adelante sobre obesidad específicamente. Tenemos un capítulo exclusivo de lo que es anorexia, bulimia, vigorexia, entre otros. El índice cintura-cadera, ¿no?, que es la relación de dividir el perímetro de la cintura entre la cadera, ¿no? Hay una relación entre la cintura y la cadera superior a 1 en varones y a 0.8 en mujeres. ¿Por qué tanta preocupación? Porque se ha demostrado que la grasa almacenada en el abdomen, ¿no?, va a generar potencialmente trastornos, resistencia a la insulina, diabetes mellitus, trastornos cardiovasculares, hipertensión arterial. Las medidas se hacen de la siguiente manera, ¿no? El perímetro de la cintura a la altura de la última costilla flotante y el perímetro máximo a nivel de la protuberancia del trocánter mayor, ¿no?, a nivel de los glúteos. Y tenemos un índice de 0.71 a 0.85, que es normal para las mujercitas, y de 0.78 a 0.94 para los varones. Distintos estudios han demostrado que hay una buena correlación entre el perímetro de la cintura y la grasa intraabdominal. Sin embargo, no hay un consenso en cuanto a los puntos de corte para la definición de una obesidad central como tal, ¿no? Hay muchas sociedades científicas que han propuesto diferentes puntos de perímetro cintura para la definición de obesidad central, visceral o abdominal, o como le quieran llamar. Pero lo que no hay duda es lo que les acabo de decir. Aquí se centra la grasa metabólicamente más activa, más que esa que tenemos en otras partes del cuerpo, en lo periférico. Esta grasa libera ácidos grasos, citocinas, que son la causa de alteraciones en el metabolismo de los lípidos, de los hidratos de carbono, y lo que facilita pues la resistencia insulínica. La obesidad central entonces se constituye como un componente esencial del síndrome metabólico y un factor de riesgo claro para enfermedades cardiovasculares y para diabetes mellitus. Con respecto a las pruebas de laboratorio, básicamente se realizan para ver si hay un déficit. Yo les contaba temprano que si voy a intervenir un paciente necesito valorar proteínas, ¿no? Porque imagínense que realice una restitución de tránsito intestinal, o sea, un paciente que ha sido sometido a una colostomía tipo Hartmann, o sea, le sacaron el sigmoides y quedó acá el cabo proximal y acá el recto, y 3 meses después lo quiero unir para restituir el tránsito y que el paciente ya no esté defecando a través de la pared abdominal hacia una bolsa. Pero para que esto pegue, necesito albúminas más de 2.9, porque si lo hago sin esta valoración, va a haber una dehiscencia, se va a abrir y va a ocasionar pues una complicación severa en el paciente. Entonces, si necesito hacer valoraciones específicas, estado deficitario de alguno, voy a tener que solicitar, ¿no?, de manera complementaria a lo que es la valoración nutricional que hemos venido revisando. En la mayoría de los casos,
son necesarias algunas determinaciones de laboratorio para completar la evaluación del estado nutricional. Pero el parámetro de mayor valoración es la albúmina plasmática. La proteinemia total tiene escaso valor como parámetro en lo que es la valoración nutricional. La mayor parte de las proteínas corporales, eso lo sabemos desde los primeros ciclos, ¿no? Está en el músculo esquelético. Una pequeña cantidad está en forma de proteínas viscerales, en el hígado, por ejemplo, ¿no? Y 3 son los tipos de análisis que se consideran, ¿no?, a poder realizar: unas proteínas somáticas, la excreción de metabolitos en orina y el BUN, ¿no?, el balance nitrogenado. Bien, entonces, estos son los parámetros, ¿no?, que se siguen dentro de lo que es la valoración nutricional en nuestro país y en lo que es Latinoamérica, porque tenemos similitudes, ¿no?, y que están siendo supervisados por entidades, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, en la preocupación, ¿no?, de los estados del tercer mundo, por decirlo así. Recordemos, no solamente el paciente necesita un medicamento, necesita una buena alimentación, un buen soporte para poder salir adelante. Si tienen alguna pregunta, si no, damos por concluido esta nuestra primera sesión. No sé, algo que quieran mencionar. Bien, si no hay nada, les agradezco enormemente su presencia y nos estamos viendo pronto. Hay pendiente recuperar una sesión y continuar pues con lo que está programado en las siguientes semanas. Como les decía, vamos a ver muchas cosas interesantes de patologías relacionadas pues a problemas de ingesta, a problemas de deficiencia de algunos nutrientes y sobre todo ver que son prevenibles, ¿no? Y que es muy fácil, lo tenemos en nuestras manos, ¿no? Porque nuestro país pues tiene una diversidad enorme, ¿no? Y creo que alimentos saludables no es difícil de encontrar. Que tengan buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.